La humanidad siempre se ha visto azotada por diferentes pandemias. Entre 1346 y 1353 se produjo la mayor pandemia de la historia de Europa, la peste bubónica o peste negra, algo de una magnitud desconocida que solo es comparable con la terrible plaga de tiempos del emperador romano Justiniano, entre el 541 y el 543. Esa es la primera epidemia de peste bubónica de la que se tiene noticia. Llegó desde Etiopía al puerto egipcio de Pelusio y de allí a la capital, Constantinopla, propagándose por todas las rutas comerciales del Mediterráneo al resto de Europa. La mortalidad que causó fue terrible. Según Procopio, la principal fuente, había días que en Constantinopla se llegaron a enterrar entre 10.000 y 15.000 personas. Se calcula que la ciudad perdió un 40% de su población y Europa unos 4 millones de personas. Volvamos al siglo XIV y veamos cuáles son las características de la plaga de la peste negra. En la primera mitad del siglo XIV se vivió una pequeña edad de hielo que provocó un descenso de las cosechas. Esto hizo a la población de Europa más vulnerable en general. A diferencia de otras enfermedades, la peste bubónica no distinguía de clases sociales. Afectaba por igual a ricos y pobres, a religiosos y laicos, a reyes y siervos. Se desconocía su origen, pues la ciencia todavía no se había desarrollado lo suficiente. Había todo tipo de teorías. Unos lo achacaban a la corrupción del aire que provocaba la descomposición de materia orgánica. Otros, como los estudiosos de la Universidad de la Sorbona, lo justificaban por la aparición de eclipses y la alineación de determinados planetas. El médico Alfonso de Córdoba afirmaba que el origen podía estar en una falla geológica provocada por un reciente terremoto en Italia que liberaba gases del infierno a la atmósfera. Un médico de Marsella dictaminó que se transmitía por mirarse a los ojos, y los eclesiásticos clamaban desde el púlpito de sus iglesias que era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. La explicación era mucho más sencilla, o no, según se mire. La enfermedad la transmitía un agente infeccioso llamado Yersinia pestis, que afectaba a las ratas. Y las ratas tenían pulgas, que por medio de una picadura transmitían este microorganismo a los seres humanos. Las ratas y las pulgas, en la Edad Media, convivían con las personas en las calles, en las casas, en los barcos. ¿Qué proceso tenía la peste? La peste es una zoonosis, una enfermedad infecciosa que, como hemos visto, pasa de los animales a los seres humanos. Tardaba en incubarse entre 16 y 23 días. Luego llegaban los síntomas, principalmente fiebre y la aparición de grandes abultamientos. Solía matar al paciente en 3, 4 o 5 días. El Decamerón del autor florentino Giovanni Boccaccio es una obra marcada por la experiencia de la plaga. Vivió la epidemia en primera persona. Nos describe perfectamente los síntomas. Pero no ocurría como en Oriente, donde el verter sangre de la nariz era signo de muerte inmediata, sino aquí, al empezar la enfermedad, salíanles a hembras y varones unas hinchazones en las ingles y las axilas que a veces alcanzaban el tamaño de una manzana común. Se las llamaba bubas. Iban surgiendo por todas partes del cuerpo manchas negras o lívidas. Surgían en brazos, piernas y demás partes. Y dice Boccaccio que tanto las bubas como las manchas eran signo de muerte inmediata. A veces la enfermedad tenía otras variantes. Por ejemplo, la peste septicémica, que se producía cuando el agente infeccioso pasaba a la sangre produciendo grandes manchas oscuras en la piel. De ahí la otra denominación de la enfermedad, como peste negra. La otra variedad era la peste neumónica, que se producía al pasar la bacteria a los pulmones del enfermo. Tanto la septicémica como la neumónica eran mortales casi en el 100% de los casos. ¿Cómo se propagó por Europa? Se sabe que la peste bubónica se originó en China, donde se cobró la vida de millones de personas. De allí pasó a Asia Central, dominada por los mongoles. A través del flujo comercial de la ruta de la seda llegaría a Europa. El primer lugar afectado fue la ciudad comercial de Cafa, en la península de Crimea. La población estaba asediada por el ejército mongol de la Horda de Oro,
Algunos de los soldados de las tropas asiáticas ya venían enfermos. Se dice que lanzaron sobre las murallas trozos de cuerpos de víctimas de la peste con sus catapultas, para enfermar a los sitiados. Los comerciantes genoveses, en cuanto se desató la epidemia en las calles de la ciudad, huyeron en sus barcos llenos de ratas, llevando la bacteria primero a Constantinopla, después a Alejandría, hasta llegar a Sicilia. Cuando llegaron a Génova ya se conocía que traían la peste, y no les dejaron atracar, así que pusieron rumbo a los puertos del sur de Francia como Marsella, y a los de la Corona de Aragón. Y desde esos lugares ya nadie pudo frenar su extensión por el resto de Europa. Muy pocas zonas se libraron del azote de la enfermedad. Solo países como Islandia o Finlandia tuvieron esa suerte. Hay muchas diferencias entre las distintas cifras de muertos que la plaga provocó en el siglo XIV. Las más altas dan una cifra de fallecidos que se acerca al 60% de la población europea, mientras que los más prudentes afirman que esa cifra solo es válida para regiones de Europa especialmente afectadas o para ciudades comerciales muy pobladas como Marsella, por ejemplo, pero que lo más correcto sería afirmar que murieron entre el 30 y el 40% de los europeos. En París, una de las ciudades más afectadas, se llegó a enterrar a más de 500 personas al día. Europa, debido también a los rebrotes periódicos de la peste, tardó 200 años en recuperar su nivel anterior de habitantes. Algunas de las ciudades más afectadas, como Florencia, no conseguirían recuperarse hasta el siglo XIX. La epidemia cambió para siempre el mundo. El sistema feudal en torno al cual se organizaba la sociedad en la Edad Media se vino abajo. Ante la falta de mano de obra, los salarios aumentaron. La autoridad de los nobles y la iglesia decreció en favor del rey, que fue concentrando más y más poder. La población que sobrevivió a la plaga emigró en gran parte del campo a las ciudades, y los campesinos pobres que se quedaron en sus aldeas y pueblos pudieron cultivar tierras más extensas que habían quedado liberadas y sin explotar, mejorando mucho su nivel de vida. La nobleza y el clero se opusieron y elaboraron leyes que trataron inútilmente frenar esta emigración. También intentaron anular las subidas de salarios, pero lo único que consiguieron fue que el pueblo, tanto en el campo como en las ciudades, se rebelara violentamente. Las cosas no solo cambiaron en el plano social, sino también en el intelectual, en las artes y en la ciencia. Surgen dos maneras de afrontar la peste. Por un lado, aquellos que se entregan a todo tipo de placeres y excesos, sin pensar en un mañana incierto. Y por otro, los que optan por todo lo contrario, como por ejemplo los flagelantes, quienes estaban convencidos de que el fin del mundo estaba muy próximo. Paradójicamente, esta gran mortalidad provocó un cambio cultural en el que Dios dejó de ser el centro de todo y empezó a serlo el hombre. El periodo conocido como la Edad Media dejaría paso, con el Renacimiento, a la Edad Moderna. En todas las crisis siempre hay un chivo expiatorio. En este caso fueron los judíos. Se les acusó de envenenar pozos, puertos y calles para acabar con los cristianos. Serán muchos los que mueran en los pogromos de Alemania, Suiza, Aragón, etc. Fue necesario que el Papa Clemente VI publicara una bula papal para exculparlos de la responsabilidad de la plaga. También este papa declaró herejía al movimiento de los flagelantes. La peste rebrotará periódicamente con menos intensidad en Europa, hasta principios del siglo XVIII, y en el resto del mundo hasta el siglo XIX. Hoy en día la peste se cura con antibióticos, pero no está ni mucho menos erradicada. En Estados Unidos se han registrado casos en Nuevo México, Arizona, California y Colorado. Se han detectado también casos en África. En el 2017, en Madagascar, donde es endémica, hubo un terrible brote que afectó a casi 2.000 personas y le costó la vida a cerca de 200. De todo lo que os hemos contado, podemos quedarnos con el dato esperanzador de que la humanidad a lo largo de la historia se ha enfrentado a diferentes epidemias y que, aunque a veces haya pagado un precio elevado, siempre las ha superado.
bien, chicos, hemos visto ahí el contexto histórico del tema que vamos a hablar el día de hoy. Nosotros estamos estudiando literatura universal y estamos estudiando la literatura de la Edad Media. La literatura en la cual ya vimos ya durante semanas ciertas características importantes en relación a el tema histórico de la Edad Media. Vimos a una serie de escritores, vimos también la temática que trabajaron los grandes escritores de ese tiempo, y especialmente aquellos escritores que de alguna u otra forma nos permiten analizar cómo son las estructuras sociales, cómo son las estructuras dentro de la iglesia, que era el centro del universo en ese tiempo. La iglesia era que, conjunto con el Estado, aliado con el Estado, se unía para que puedan neutralizar, si se puede decir, la mente de muchos del pueblo que no tenían educación. Y a partir de ahí, como vimos la semana pasada en la Divina Comedia, el ser humano creyó en un Dios que era malo, en realidad que castigaba el pecado y que de alguna manera u otra el hombre tenía que pagar las consecuencias nefastas de ello. Y una de las consecuencias nefastas que el hombre tenía que pagar básicamente es la peste negra, una de las pandemias importantes del siglo de la Edad Media. La pandemia ha sido realmente en ese tiempo una de las cosas muy complicadas que el ser humano tuvo que afrontar en su momento. La peste negra azotó la mayor parte de Europa central y oriental y duró muchos siglos, como vimos en la imagen. Hemos visto un poquito el video sobre cómo esta peste negra arrasó con todo, ¿verdad? Cómo arrasó con todo. La pandemia de ese tiempo, del año 1346 hasta el año 1353, cerca de 7 años de pandemia se vivió en ese tiempo en Europa. Y un escritor que cogió ese contexto, quizás que vivió el tiempo de la peste negra, es sin duda Giovanni Boccaccio. Es el autor que vamos a estar viendo el día de hoy. Giovanni Boccaccio es uno de los escritores que representa netamente la literatura cuentista. La semana pasada ya vimos a un autor que trabajó mucho el aspecto del cuento, un inglés llamado Geoffrey Chaucer. Lo habíamos visto, lo habíamos analizado, y quizás fue uno de los escritores más importantes de ese tiempo, Geoffrey Chaucer, un buen cuentista de talla internacional. Y el texto que vamos a estar analizando el día de hoy, básicamente, y el autor es Giovanni Boccaccio, otro cuentista importante de la época del siglo de la Edad Media, ya casi finales de la Edad Media. Considerado el padre del cuento moderno, Giovanni Boccaccio escribe su obra Decamerón, un cuento importante, un cuento que toca a los personajes en el contexto de la peste negra. Y uno de los cuentos que vamos a estar analizando es Meter al diablo en el infierno. Es uno de los cuentos de Decamerón. Así que, chicos, espero que esta mañana, con la lectura también personal, podamos ver algunas características literarias que presenta el texto que está ya en Classroom de estos días. Ahora, Giovanni Boccaccio fue un gran innovador de la prosa, ya el precursor del cuento moderno. Él, con otros italianos como Francisco de Petrarca, de alguna manera u otra se unieron para hacer una literatura italiana. Él es italiano. Y como todo poeta, escritor, también se enamoró Giovanni Boccaccio. Y se enamoró perdidamente de una linda mujer que en sus poemas lo titula como Fiammetta, pero lamentablemente esta mujer lo abandonó cuando se enroló con él. Así es que todos los poetas italianos tuvieron, sin lugar a dudas, alguna musa inspiradora en sus escritos, ¿ok? Él también estudió los escritos de Dante Alighieri, ¿ok? La Divina Comedia. Entonces, Boccaccio también tiene una vida muy complicada, siempre afectado en el tema del amor, pero que eso llevó a poder escribir también, le llevó a poder entender la importancia que tiene la literatura como un medio para enseñar
si se podría decir, un medio didáctico, si se podría decir. Eh, y de alguna otra forma, eso es algo muy, muy importante. Eso es algo muy importante que de alguna otra forma podemos comprender. Podemos comprender. El de Camerón, como su mismo nombre indica, deca significa 10 en latín. Es un texto de 10 cuentos sobre 10 cuentos. En realidad es una obra muy extensa y tiene algo parecido con la introducción de Geoffrey Chaucer con los cuentos de Canterbury. ¿Y cuál es la comparación? En que tanto los cuentos de Canterbury como el de Camerón, el contexto es que los personajes escapan de un problema, de una peste, escapan de algo, unos para viajar, otros para esconderse. Y en medio de eso, para no aburrirse, comienzan a contarse historias cómicas, cotidianas, ¿ok? Y cada uno, en este caso el de Camerón, 10 personajes, comienzan a contar cada uno un cuento para no aburrirse. Y se cuentan para animarse en una situación complicada. Se cuentan para animarse en medio de una situación. Son 7 mujeres y 3 hombres que se retiran al campo para salvarse de la peste. Ese es el contexto de la obra El de Camerón. Ellos se turnan para relatar un cuento diario durante 10 días, por lo que al final se cuenta cerca de 100 relatos cómicos, trágicos, frívolos y reflexivos. Entonces, ese es el contexto de la obra El de Camerón. En los cuentos podemos ver que los personajes son gente del pueblo, gente humilde, gente religiosa que trata de solucionar el problema. Y el cuento que hemos elegido para su comentario y análisis es Meter al diablo en el infierno. Es un cuento muy jocoso, muy de doble sentido se podría decir, y vamos a descubrir el propósito de ello. Pero antes de eso, vamos a ir analizando un poquito de la vida y obra de este autor importante del medioevo, Giovanni Boccaccio, y el de Camerón, ¿ok, chicos? Y luego vamos a estar leyendo el texto que está en Classroom, el texto completo, Meter al diablo en el infierno. Hasta 1375, aproximadamente vivió unos 62 años. Su obra más importante y por la que es más recordada es el de Camerón. Vamos a ver las características de este de Camerón y los personajes, claro que sí. A ver, ¿qué sucedía en los tiempos de Boccaccio? ¿Por qué Boccaccio era así? ¿Por qué decía lo que decía? ¿Por qué hacía lo que hacía? Muy bien. Boccaccio nació en Florencia, cuna de los Medici, de los Capuleto, no, de los Medici y los Mecenas, quienes son estos empresarios, emprendedores que lograron hacer fortuna en base al crecimiento económico y a las actividades económicas que ellos realizaban. Pero ¿qué sucede? En la última parte, Florencia, Italia, se ve afectada por la peste negra del siglo XIV. Esta peste negra vino de Oriente, es decir, de Asia, y vino a través de las ratas que vinieron en las embarcaciones. Esta peste no era de la rata, sino era de la pulga que estaba en la rata. La pulga le picaba a todos y cuando picaba a un rey, cuando picaba a un noble, cuando picaba a un agricultor, picó a todos y les dio a cada uno de ellos la muerte. Aproximadamente que cuando llega a Europa mata 25 millones de muertes, solo en Europa. Y en Asia se calcula que debe ser entre 40 y 60 millones de muertes. Aproximadamente 65 millones de muertes solamente en 2 continentes. Ojo, no llegó a América
porque América todavía no tenía un contacto directo con Europa. No había llegado todavía Colón a América. ¿Estamos? Y la peste más se desarrolla en esa zona. Listo, hubo una pandemia en ese entonces. Ok, Giovanni Boccaccio, 1313-1375, escritor italiano. Al nacer, hijo natural del mercader y banquero florentino Boccaccio da Celino, compañía financiera de los Barri, ¿ok? Él era financiador, era banquero, es decir, sabía hacer fortuna en base a eso. Le gustaba al papá, hacer inversiones, importaciones y otras cosas más. Por eso que tenía dinero. No se sabe con gran seguridad si nació en París, Tartaldo o Florencia. Esto Boccaccio siempre lo ocultó, siempre trató de minimizarlo, porque quería que se le reconozca como un hombre de Florencia. Sin embargo, no se sabe si se dice por ahí que nació en París y después fue en Florencia y otras cosas más, ya que a Boccaccio por primera vez se le vio en Florencia cuando tenía 10 años. Por eso que no se conoce mucho de su historia de los 0 a los 10 años. Claro que Boccaccio tampoco sabría. Creció en el barrio de San Pietro, Gregorio y Florencia. Ojo que Boccaccio no conoció a su madre, ¿eh? Ojo, Boccaccio no conoció a su madre, Giovanni no conoció a su madre. Creció en el barrio de San Pietro Maggiore, en Florencia. Giovanni Masulli da Satra fue quien le inculcó la pasión por Dante Alighieri. Ya habíamos hablado hace unas clases atrás de Dante Alighieri y la Divina Comedia. Bueno, quien lo instruyó fue otro Giovanni. Giovanni le enseñó a Giovanni el amor y la pasión, la influencia de un personaje como Dante Alighieri. Y Boccaccio también sería considerado un precursor del romanticismo, no, del Renacimiento. En Florencia fue testigo de la pandemia de la peste negra. Su madrastra y su padre mueren a causa de esto. Su musa fue también María Aquino, más conocida con el nombre de Filmeta. ¿Qué pasó con esta señorita? Pues bueno, nunca le correspondió a Giovanni, nunca estuvo atrás de Giovanni. Y lo que pasa que, si se acuerdan, Dante también tenía una, una musa, la cual nunca le correspondió. Y sucede mucho con un grupito que sería llamado el, el Treseto italiano, Alighieri, Petrarca y Boccaccio. Estarían muy enamorados de algunas mujeres y ellas nunca les correspondieron. Estamos hablando del Decamerón, de Corbacho, Ficcolo, Filosatro y Filmeta, María de Aquino. En estas obras él realiza cuentos para hablar sobre esto. El Decamerón es un cuento, pero vaya cuento, muy grande ese cuento. Y lo que sucede es que cada uno de ellos va a hablar sobre un tema en específico. El Corbacho es la sátira de las mujeres, porque si bien Boccaccio tenía mucho dinero, como que no era muy relacionado con las mujeres. Y lo mismo pasó con María Aquino. No le correspondió a Boccaccio. Y eso que tenía prácticamente todo el dinero del mundo, por así decirlo. Forma parte del terceto italiano, Alighieri, Petrarca y Boccaccio, considerado por su parte el padre del cuento moderno, cuento moderno, ni más ni menos. Explota al protagonista marginal, astuto y pícaro. Él siempre habla de estas personas de corte popular, por así decirlo, que es muy astuto para engañar. Ese es el pícaro, muy astuto para engañar. Y marginal porque era despreciado tanto por las clases altas y por las clases bajas. Por las clases altas porque le diría ahora, como se dice antes, nuevo rico, y al otro y el pobre le diría a él, ¿sabes qué? Te crees más que nosotros porque tienes dinero. Algo así. Este protagonista se encontraría siempre en medio entre las peleas entre los que tienen dinero y los que no tienen dinero. Ok, características del Decamerón, esta obra muy importante de Giovanni Boccaccio. Es narrativo, es un cuento. Los temas que más profundiza es el amor, la inteligencia humana y la fortuna,
Muy bueno de leer para saber cómo hacer una empresa o hacer un emprendimiento. Partes, 10 jornadas. En cada jornada hay 10 narraciones. En estos personajes vamos a encontrar a 7 mujeres y 3 hombres. 10 narraciones en total. Y los lugares donde se dan esto del Decamerón es a la afuera de Florencia. Afuera de Florencia hay estos lugares de encuentro. Muy bien, vamos a ir al libro para que tú observes y mires sobre todo lo que sucede con Giovanni Boccaccio. ¿Sí? Ahora, ya hemos hablado de todo esto y vamos a hablar del Decamerón sobre todo, porque el Decamerón es una obra muy importante. Ahora dice, el Decamerón narra 100 cuentos a través de 7 jóvenes mujeres de familia acomodada y 3 jóvenes de igual condición, o sea, varones, que para huir de la peste negra que azotó Florencia y Europa en 1348, se refugiaron en una villa a las afueras de la ciudad, donde durante 10 años, de ahí el título griego de la obra, excepto los viernes y sábados dedicados a la oración, fueron contados con un cuento por persona, de un tema propuesto por uno de los elegidos según el turno que recogía durante la jornada. Ok, ¿qué pasa con este Decamerón? ¿Qué sucede con este Decamerón? Sucede lo siguiente, azota una peste, azota una pandemia de lo que yo les expliqué, lo que fue llamado la peste negra. Y no se sabía cómo mataba, y por qué pasaban esas cosas. Ante esto, estos jóvenes deciden guardar una cuarentena durante 10 años. Y durante estos 10 años van dando información, cuentos, para que y más adelante las personas sepan lo que pasó. ¿Vamos? Así que avancemos. Elegí ya. Esta obra, que observa una evolución original por parte del autor que representa la compleja realidad del mundo, sin estructuras, sin modelos expresativos tradicionales, como la representación alegórica, la transpiración caballeresca o mitológica, que, según la costumbre heredada por el pasado, eran los filtros necesarios para ennoblecer y ordenar en un plano literario la magnética e inorgánica realidad del oído. Ok, ¿qué pasa? En este lugar de estos jóvenes adinerados, ¿eh? No hay esa, ese choque o esas cosas que sí se dan en una sociedad donde supuestamente hay clases sociales y se desarrollan modelos económicos y todo lo demás. ¿Qué pasaba en este lugar? No había peleas internas, era como que un lugar donde esas personas podían desarrollarse como ellos querían sin ser criticados y ser abucheados, como que todos se sentían parte de ese grupo. ¿Estamos? Los personajes de Boccaccio son seres comunes, propios de la sociedad feudal. Por lo contrario, destacaban los ladrones, embusteros y adúlteros. Finalmente, la fuerte sentimiento anticlerical de las historias de Boccaccio le alejan de la concepción teocéntrica medieval. Ok, eso sería aquí. Este, la sociedad feudal estaba compuesta por muchas personas. El agricultor, el campesino, el, el rey, el noble y otras personas más. Pero también había otras personas que eran embaucadores de la sociedad, que son ladrones, embusteros, adúlteros y otras cosas. ¿Qué pasaba con aquella persona que era ladrona y esas cosas? Lo normal es que se escape, lo que nos pasa aquí también. A veces el ladrón es dejado en libertad por las leyes que están mal hechas y esas cosas. Y era un poco contradictorio que estos jóvenes reunidos en un lugar, haciendo como una especie de cuarentena por la peste negra, no tengan esas cosas. Y el sentido de rechazo a la iglesia, porque el sentido anticlerical es eso, aleja de la concepción teocéntrica medieval. Deja de poner al centro a Dios y empieza a colocar al centro al hombre. Por eso que empieza a haber como un renacimiento. ¿Estamos? En esta obra, el amor a Dios, Eros, rige el mundo y los dos sexos están destinados al amor y se entiende de una manera sensual. El amor debe ser experimentado de manera corporal. Ok, aquí ya hay una liberación de todo, liberación en muchos campos.
no solo en las cosas económicas, no solo en el plano social, de cómo surgir, también tiene que haber una liberación hacia los tabús y los que son de cómo pelearse. ¿Estamos? El Cameron describe detalladamente los efectos físicos, psicológicos y sociales de la peste negra ejerció en esa parte de Europa. Como les explico, fue un periodo de 10 años encerrados, 10 años. Y obvio que iban a tener consecuencias. Si a nosotros nos ha afectado estar una semana, imagínense 10 años, sin internet, sin luz, sin lavadora, sin delivery, sin muchas cosas. Fue una etapa muy difícil que se vivió en el Cameron. Presenta la ausencia de rasgos fantásticos y místicos y la burla de los ideales medievales, lo que dotaron a la obra de un carácter claramente antropocéntrico y humanista. Justo lo que les estoy hablando. Pusieron al centro al ser humano y hablaban de los valores humanistas de las personas. ¿Estamos? Espero que les haya gustado esto lo que he dicho, porque es más o menos lo que está sucediendo, lo que está pasando en la actualidad. Así que, si tienen la oportunidad de leer el de Cameron, léalo, pero con cuidado, porque el de Cameron es muy fácil de ser interpretado de muchas maneras. Así que no se preocupen, de forma tranquila. Además, es muy grande. La peste. Muy bien, chicos. Entonces, ahí tenemos un poquito el recuento importante de esta obra, el de Cameron, una obra importante de Geoffrey Chaucer. Y eso es importante conocer de Giovanni Boccaccio, en la cual nosotros podemos analizar. Vamos a abrir entonces el texto. Sobre el cuento que vamos a estar viendo en esta hora, el cuento titulado Meter al diablo en el infierno. Es un cuento cómico, pero de gran enseñanza para nosotros, sobre todo del contexto. Recuerda de que la obra responde a una época, a un pensamiento importante de lo que estaba pasando en ese momento. Estábamos viviendo la época de la Edad Media, una época complicada, y todos los escritores respondían a lo que se estaba viviendo en la época de la Edad Media, especialmente en Italia, en donde estaba el centro. La iglesia estaba el centro en Italia, estaba especialmente en Italia. Meter al diablo en el infierno. Vamos a leer algunos párrafos. Luego vamos quizás a preguntar ciertas cosas y al final ustedes van a completar el análisis para las preguntas correspondientes. Hay unas preguntas que tienes tú que responder en Classroom también. ¿Ok? Bien, voy a pedir la participación de Camila Benítez. Camila, buenos días. Hola Camila, buenos días. No había Camila. Carlita Núñez, buenos días. Buenos días, profesor. Carla, vamos a estar leyendo entonces el texto que tenemos en la pantalla, Meter al diablo en el infierno. Y vamos a ver también los personajes, el ambiente. Imagínate la historia, imagínate la escena. Todos nosotros tenemos esa responsabilidad de poder imaginarnos y crear el mundo de ficción que se relata en el texto. Te esperamos entonces, te escuchamos, hija, con los párrafos. Vas a leer hasta donde yo te diga, tú continúa nada más. Te escuchamos. En la ciudad de Caffa, en Berberia, hubo hace tiempo un hombre riquísimo que, entre otros hijos, tenía una hija hermosa y donoso, cuyo nombre era Alibech, la cual, no siendo cristiana y oyendo a muchos cristianos que en la ciudad había alabar mucho la fe cristiana y el servicio de Dios, un día preguntó a uno de ellos en qué materia y con menos impedimentos pudiese servir a Dios, el cual le propuso que servían mejor a Dios aquellos que más huían de las cosas del mundo, como hacían quienes en las soledades de los desiertos de la Tebaida se habían retirado. La joven, que simplísima
era y de edad de unos 14 años, no por consciente deseo, sino por un impulso pueril, sin decir nada a nadie, a la mañana siguiente hacia el desierto de Tebaida, ocultamente sola se encaminó y con gran trabajo suyo continuando sus deseos. Después de algunos días a aquellas soledades, llegó y vista desde lejos una casita. Se fue a ella donde a un santo varón encontró en la puerta, el cual, maravillándose de verla allí, le preguntó qué es lo que andaba buscando, la cual repuso que, inspirada por Dios, estaba buscando ponerse a su servicio y también quien le enseñe cómo se le debía servir. El honrado varón, viéndola joven y hermosa, temiendo que el demonio, si la retenía, lo engañara, le alabó su buena disposición y dándole de comer algunas raíces de hierbas y frutas silvestres y dátiles, y agua a beber, le dijo: hija mía, no muy lejos de aquí hay un santo varón en la que vas buscando a mucho mejor maestro de lo que soy yo. Irás a él. Y le enseñó el camino, y ella llegaba a él, y oídas de estas mismas palabras, yendo más adelante, llegó a la celda de un ermitaño, joven, muy devota persona y buena, cuyo nombre era Rústico, y la petición le hizo que a los otros les había hecho, el cual, por querer poner su firmeza a un fuerte prueba, no como los demás la mandó irse o seguir más adelante, sino que la retuvo en su celda, y llegada la noche una vasija de hojas de palmera le hizo en un lugar sobre ella, le dijo que se acostase. Hecho esto, no tardaron nada las tentaciones en luchar contra las fuerzas de éste, el cual, encontrándose muy engañado sobre ella, sin demasiados asaltos, volvió las espaldas y entregó como vencido. Y dejándose a un lado los pensamientos santos y las oraciones y las disciplinas, a traerse a la memoria la juventud y la hermosura de esta comenzó. Y además de eso, a pensar en qué vía y en qué modo debiese comportarse con ella, para que no se apercibiesen que él, como hombre disoluto, quería llegar a aquello que deseaba de ella. Muy bien. Muchas gracias, hija. Gracias por la lectura. Hasta este momento tenemos un texto introductorio. Es un texto importante. En primer lugar, el texto nos dice de que hay una hermosa hijita idonosa llamada Alibesh. Alibesh es la personaje femenina, la adolescente, que va a entrar en escenario. Y ella, como todos los de la época, tenían el deseo de adorar a Dios. Tenían el deseo de servir a Dios, de cómo entender la fe cristiana. Y lamentablemente, en ese tiempo no había una buena instrucción de la fe cristiana. En ese tiempo no había una forma correcta de poder guiar a las personas de cómo servir a Dios. ¿Y cuál era la característica en ese tiempo de servir a Dios? Bueno, existían lo que eran los monasterios religiosos que se ubicaban fuera de las ciudades. Había un movimiento llamado el ascetismo, que era renunciar al mundo para servir a Dios. Y ella escuchó de eso, escuchó sobre esa forma de cómo varios hombres y mujeres iban al desierto a servir a Dios. Por eso el texto dice, el cual le repuso que servían mejor a Dios aquellas que más huían de las cosas del mundo, como hacían quienes en las soledades de los desiertos de la Tebaida se habían retirado. Muchas personas en la Edad Media se retiraban para servir a Dios en los desiertos, para dedicarse a la meditación, a la reflexión espiritual. ¿Ok? La joven, que simplísima era de edad de unos 14 años, ¿ok?, sin decir nada a nadie, se fue a ese desierto, desconociendo lo que le iba a pasar. Se fue
para encaminar su destino espiritual y saber si Dios le estaba guiando en este camino. ¿Ok? Luego de eso, el texto dice de que encontró una casita a lo lejitos en el desierto y encontró un santo varón en la puerta que, maravillándose de verla allí, le preguntó qué es lo que andaba buscando. Ese varón le dijo, oye, ¿pero qué estás buscando aquí? A la adolescente. Ella le dijo, bueno, he sido inspirada por Dios y estaba buscando ponerme al servicio de Dios. Y quiero saber quién me puede enseñar a servir a Dios. El honrado varón, viendo la joven muy hermosa, y aquí está uno de los temas del texto. El honrado varón, viendo la joven y muy hermosa. La tentación de los ojos. Temiendo que el demonio, el concepto de las personas era, bueno, el pecado es del demonio. El demonio se ha entrado para que tú peques. Ese era el concepto en la Edad Media. Por eso él dice, temiendo que el demonio, si la retenía, le va a engañar a él. O sea, él entendió de que la jovencita, al ver muy hermosa, y él dedicaba a Dios por muchos años, el demonio estaba en persona. Entonces él usó la prudencia y dice, bueno, tiene buena disposición, le dio de comer, y le dijo, mira, hijita mía, ¿sabes? No muy lejos de aquí hay un santo varón, hay otro hombre que está buscando, que es muy maestro, yo no te puedo ayudar. Bueno, en realidad él estaba huyendo de la tentación, para que no tenga problemas, de alguna otra forma. Y dice, y le enseñó el camino, y ella encontró otro buen hombre, devoto, llamado Rústico, y ella le hizo básicamente la misma petición, ¿ok? Y este hombre le ayudó, pareciera que no había ningún problema, ¿verdad? Pero le ayudó de alguna manera u otra a poder irse por el camino del bien, y eso era correcto. Entonces la historia, vamos a ver a Rústico con esta linda doncella para poder de alguna manera u otra encontrarse en ese destino. Ustedes van a continuar con el texto, ¿ok? Pero ya el concepto del diablo como pecado y meterse al hombre está dentro de la historia y vamos a ver qué es lo que pasa al final. Ustedes van a continuar leyendo el texto en sus casas. ¿Cuál es el fin de esta adolescente? ¿Qué enseñanzas básicas le da el joven? Y la lección que nos da Giovanni Boccaccio con el texto, que corresponde a un texto propio de la Edad Media, en donde el concepto de Dios estaba muy aferrado, y cómo la vida, el pensamiento del ser humano también estaba muy errado en cuanto a quién era Dios, qué era el mundo, y qué era el ser humano en ese momento. Y vamos a ver ahí a esta linda adolescente encontrándose en un desierto con un hombre, y vamos a ver qué es lo que pasa en la lectura que ustedes serán en casa. Como siempre es un placer haber estado con ustedes. Ustedes tienen que responder a las preguntas que están en Classroom. Hay unas preguntas, hay 3 preguntas de esta semana 4 donde tú tienes que responder en base al texto que vas a completar en casa. Chicos, espero que estén bien, cuídense mucho, nos vemos pronto. El miércoles seguimos con Literatura Universal. Chau. Chao, profesor, cuídese. Un abrazo. Profesor, cuídese.